ordena y exige que para que se imponga una pena, tiene que haberse cometido un delito. Es decir, la pena actúa frente a la comisión de un delito. Y se consideraba inconstitucional. Además, por algo muy importante, porque estas medidas predelictuales vulneraban las exigencias de determinación, que encierran la materialidad del principio de legalidad. Vulneraban las exigencias de determinación que encierran la materialidad del principio de legalidad. De tal suerte que por todas estas razones, se desecharon las medidas predelictuales. Luego tenemos las medidas postdelictuales. Las medidas postdelictuales, es importante este análisis, las medidas postdelictuales se aplican después de que se comete el delito. Lo que buscan es que no se vuelva a cometer un delito, ¿verdad? Estas medidas exigen la efectiva comisión de un delito, pero en ese delito debe demostrar la persona que cometió el delito una peligrosidad. De tal suerte entonces que la pena no se va a imponer en razón del delito, la pena se va a imponer en razón de la gente, de la persona que cometió el delito. ¿Y por qué? Porque esta pena lo que pretende es sustraerle de ese estado psíquico que le llevó a cometer el delito. Por ejemplo, el enfermo mental, que se le asigna una sanción para que pues, se le combine a un tratamiento en un establecimiento psíquico. Ese es uno de los ejemplos. Se dice también que las medidas, las penas y las medidas de seguridad tienen una función preventiva. Esto es importante. Al fin y al cabo, las penas y las medidas de seguridad tienen una función preventiva. Esto en cuanto a las penas y a las medidas de seguridad, un análisis rápido, una concepción rápida. Bien, ahora vamos a analizar otro tema muy importante, que es la responsabilidad civil que deviene de la responsabilidad penal. Esto es importante. Para poder analizar este tema, es importante partir de lo que se entiende como la consecuencia jurídica. Decíamos que existen normas con estructura de regla y normas con estructura de principio. Las normas con estructura de regla tienen conceptos cerrados, las normas con estructura de principio tienen conceptos abiertos, y por eso es que los principios o los conceptos no son absolutos, son abiertos, son mandatos de optimización, se reconocen como mandatos de optimización. En el caso de las normas con estructura de regla, que tienen un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, es importante que en lo que tiene que ver a la consecuencia jurídica se reconozca a las penas y a las medidas de seguridad. Esas dos se han venido reconociendo hasta ahora. Pero cuando hablamos de la responsabilidad civil, se suma una tercera, que es precisamente la responsabilidad civil. ¿Y por qué? Porque debe entenderse que la pena no llega a resarcir el daño moral y el daño material. Entonces, la responsabilidad civil aparece cuando hay un daño material y un daño moral. Cuando hay un daño material y un daño moral, ahí aparece la responsabilidad civil. Se vuelve entonces necesario que se reconozca una compensación económica, ¿sí?, por ese daño material y ese daño moral. No voy a explicar ahora lo que es el daño material y el daño moral porque no me compete, no es parte del tema que estamos explicando ahora, pero sí podemos tener claro cómo se origina el daño moral y el daño material, qué es lo que va a solventar, qué va a zanjar ese daño material y el daño moral, pues la responsabilidad civil, y la responsabilidad civil exige una compensación económica. Podemos ver en dos delitos. En el delito de robo, el sujeto activo del hecho punible debe restituir el bien robado, además de la privación de la libertad, debe restituir el bien robado, a su vez debe compensar económicamente el daño moral y el daño material. Lo propio ocurre en el caso del homicidio. El sujeto activo del delito del homicidio, además de someterse a la privación de la libertad, debe
reconocer o compensar económicamente el daño moral y el daño material a la viuda, esos daños que ocasionó la comisión de ese delito. Bien. Dentro de este capítulo de la responsabilidad civil, que viene de la responsabilidad penal, o que está derivada del delito, la responsabilidad civil derivada del delito, surge una interrogante. Y la pregunta es si la responsabilidad civil es parte del derecho penal. La mayor parte de legislaciones regulan e imponen la sanción civil en un proceso civil apartado al proceso penal, es decir, en un proceso diferente, con normas civiles, con un proceso civil y con un juez civil. En la legislación española, de la cual se ha servido y se ha nutrido el resto de legislaciones de América Latina, ocurre lo contrario, en muchos casos en América Latina, no en todos. Ocurre lo contrario, en la legislación española, en cambio, se regula y se impone en materia penal, en un proceso penal. En el mismo proceso penal se regula y se impone la sanción civil, la responsabilidad civil. El tema o el capítulo de la responsabilidad civil obedece al reconocimiento, a uno de los pocos, de los mínimos, de los niños reconocimiento que se hace a la víctima. ¿Sí? Tenemos ejemplos en Estados Unidos y en Alemania. Por ejemplo, en Estados Unidos existe la Ley Federal de Protección a las Víctimas de Delitos y Testigos. Es una ley del 12 de octubre del año 1982, 12 de octubre de 1982. Esta ley permite que los tribunales y los jueces puedan imponer sanciones penales de forma independiente, sanciones civiles de forma independiente de las penales. ¿Sí? En cambio, en Alemania existe una ley similar, la Ley de Protección a las Víctimas de Delitos, que lo que pretende esta ley es que en su mayor medida se compense económicamente a la víctima del delito. Y claro, se hace mediante un proceso especial, un proceso de adhesión. Dentro de este capítulo es importante también hacer notar lo siguiente: ¿cómo deviene y cómo emerge la responsabilidad civil? En unos casos la responsabilidad civil se deriva de la consumación de un delito, en otros casos no es necesaria la infracción de una norma prohibitiva para que asuma la responsabilidad civil. Verbigracia de esto es el estado de necesidad. Vamos a ver cómo en todos los delitos la conducta que tiene culpa y tiene anticulpicidad debe responder a un delito, debe responder a una sanción penal y por tanto a una sanción civil, una responsabilidad civil, ¿verdad? Pero vemos ahí la infracción de la norma con culpa y anticulpicidad. En cambio, en el estado de necesidad no hay culpa ni hay anticulpicidad, empero de aquello responde civilmente. El ejemplo es, en el estado de necesidad, cuando una persona, por salvaguardar ciertos bienes, lesiona a otros bienes, pues precisamente al titular de esos bienes que lesionó es a quien tendrá que indemnizarlo. Otro de los temas también que es importante, sumamente importante analizarlo, aunque sea de corrido, es la relación del derecho penal con la ciencia del derecho penal, la criminología y la política criminal. ¿Qué es esto de la ciencia? ¿Qué es esto de la ciencia y el derecho penal? Pues cuando se habla de una investigación, un análisis de la norma como tal, se está reconociendo la vigencia de la norma, de la ciencia frente a la norma. De ahí resulta la ciencia normativa. Cuando se habla de dogmática penal, se está refiriendo precisamente al estudio normativo. Cuando se habla de sociología criminal, se está refiriendo a la relación que tiene el derecho penal con los fenómenos sociales. El derecho penal con los fenómenos sociales. La sociología criminal lo que ha hecho es reivindicar la nueva criminología,
la nueva criminología o la criminología crítica. Aquí quiero hacer un análisis que dice lo uno y que dice lo otro respecto del delito. La criminología clásica decía que el delito responde a una realidad natural, a un fenómeno social individual, un fenómeno empírico individual. En eso se basaba la sociología clásica. Decía el delito responde a una realidad natural. Se lo encuentra y se le debe buscar un fenómeno empírico individual. En cambio, la sociología crítica que actúa, que está reconocida en la actualidad de hoy, manifiesta que el delito no responde a una realidad natural. Porque la sociología clásica lo que hacía era decir, sí, el delito es una realidad natural, no tiene nada que ver con la norma, absolutamente nada. En cambio, la sociología criminal actual dice no, el delito no tiene un antecedente natural, no hace parte de una realidad natural, ¿verdad? El delito se reconoce en la misma norma y las normas surgen de una realidad social, bajo ciertos condicionamientos sociales. Esto es importante. La norma surge de una realidad social bajo ciertos parámetros o condicionamientos sociales. De tal suerte entonces que ciertos delitos que se consideran, o ciertas conductas que se consideran delitos en una sociedad, en otra sociedad no se considerarán delitos. En otra sociedad no se considerarán delitos. ¿Y qué es la política criminal? La política criminal está encargada, en cambio, del tratamiento que se le da al delincuente, al reo. Se decía que este acervo de la criminología, volviendo a la criminología, debe convertirse en un control social que actúe junto al derecho penal y también junto con la policía, junto con la administración de justicia y junto con las cárceles. Diferente es la política criminal. Claro, la política criminal también tiene una gran injerencia con el derecho penal. La política criminal se acerca a la realidad penitenciaria, por así decirlo. La política penitenciaria también se ocupa del tratamiento del delincuente en sí. Es una orientación práctica. Hay un modelo gráfico que ustedes pueden encontrarlo también o pueden consultarlo en esta obra de Mid-Push para entender de mejor manera, ¿no? Es un modelo muy gráfico, pero este modelo se lo tiene que entenderlo más gráficamente y no interpretarlo literalmente, porque al interpretar literalmente podríamos caer en ciertas contradicciones. Este modelo gráfico divide en tres partes, reconoce a la norma, al hecho y al valor. Reconoce a la norma, al hecho y al valor, ¿verdad? En la norma se reconoce la actuación dogmática penal, en el hecho la criminología y en el valor la política criminal. Me permito dar lectura toda vez que existe este riesgo. No le doy mucha importancia, más lo refiero por un tema gráfico para que se entienda de mejor manera. En la norma se dice que está la dogmática jurídica, en el hecho la criminología y en el valor está la política criminal. Decía que esto puede ser errado, ¿por qué? Porque todos sabemos que esta clasificación podría caer en un error, porque el derecho penal lo que hace es convocar a las tres, a la norma, al valor y al hecho. No los diferencia, en cambio aquí vemos cómo se diferencia. Bien. Hasta aquí la exposición del día de hoy.